Resulta que, entre otras cosas, a partir del 1 de octubre, para que sepan, las cuentas personales de Google ya no van a disponer de Meet y va a empezar a ser, como era antes, una función paga o de empresa o educación. Así que ténganlo en cuenta, por favor, no crean que a partir de octubre van a poder seguir haciendo Meets con sus cuentas personales, porque no va a ocurrir. Bien, entonces, la sesión de hoy en realidad es más bien corta. Hola Paula, buenos días. Es súper corta, o al menos yo intento que sea así, porque la idea es poder ver las cuestiones más básicas y esenciales, ¿sí?, de Google Sheets para poder trabajar con, en fin, en el día a día y para poder rendir especialmente el nivel número 1 de la certificación de Google, ¿sí? Ese es el objetivo primario, poder revisar nivel número 1. Luego, si quieren, si tienen preguntas, si tienen dudas, como siempre, podemos trabajar sobre las habilidades de nivel 2. Pero mi objetivo de hoy es que todos tengan en claro qué hacemos para el nivel 1. ¿Estamos bien? ¿Sí, no? Ok, pues entonces, lo que les quiero comentar o les quiero compartir es este enlace a la grilla en la que voy a trabajar, o con la grilla, con la hojita con la que voy a trabajar en la sesión de hoy. Esperen que se las dejo por aquí. Esta es la hojita con la que voy a trabajar y, como siempre, voy a presentar pantalla y les muestro que, entre otras de las cosas que sí o sí tenemos que saber, es a cómo compartir una hoja. Entonces, ustedes en este momento tienen el enlace, pero yo hice trampa, porque en realidad los derechos de edición o los derechos de lectura no se los he dado. Por lo tanto, lo que tengo que hacer, como cualquier otra hoja de cálculo en Google Sheets, es ir al botón de compartir y desde allí manejar los derechos que quiero para la gente a la que le voy a compartir el archivo o voy a agregar directamente a la hoja. En este caso, como en esta sesión hay personas de mi propia institución y de otras instituciones y por lo tanto no tienen acceso al dominio, voy a ir aquí para obtener el enlace, que es lo que ustedes recibieron, y voy a hacer que cualquier persona con el enlace, independientemente del dominio de su correo, lo pueda ver. Listo. Como yo ya les había enviado el enlace, por favor ahora refresquen su pantalla o hagan clic otra vez en él desde el chat. ¿Bien? Algo muy sencillo, pero que definitivamente tienen ustedes que poder hacer. Entonces, a pesar de que yo voy a estar compartiendo la pantalla y por lo tanto no es necesario que entren al archivo, sí lo que me interesa es que luego de la sesión sepan que voy a simplemente aprobarles cualquier copia que quieran hacer de este archivo para que puedan jugar con él. Y entonces, en principio, vamos a ver, cuéntenme, ¿con qué escuela vamos a trabajar el día de hoy? En la hoja de cálculo. Hogwarts. En efecto, con Hogwarts. Entonces, todos estos son alumnos, ¿sí?, de una institución muy querida, ¿bien?, que es Hogwarts. Excelente, o Hogwarts, excelente. En este caso lo que tenemos es un listado de estudiantes, pero acá ya tengo un primer problema, ¿bien? ¿Por qué? Porque la función fundamental de Google Sheets y que nosotros podemos manejar y con la que más podemos jugar, tiene que ver con el orden de la información, ¿sí? Y entonces una de las primeras cosas que tenemos que saber es que toda la información de una hoja de cálculo puede estar, se puede modificar o puede ordenarse en función del orden alfabético o de los datos que incluyan las celdas que vamos a ordenar. Y entonces tenemos que aquí, en la primera columna, la columna A, tenemos a todos los alumnos o una selección de alumnos que hice para este cursito, para este tallercito. Ahora bien, ¿qué ven acá que puede generarnos un problema a la hora de analizar información de estudiantes? ¿Cómo está ordenada esta columna, perdón? ¿Cómo está escrita? Está ordenado por los nombres de los chicos, no apellidos. Ajá, en principio está ordenada por los nombres, genial, pero además hay otro problema. Si yo no sé el apellido del alumno y quiero ordenar a mis alumnos por apellido porque lo necesito por cualquier razón, y tengo una columna que incluye más de un dato, como en este caso,
porque cada una de estas celdas incluye el nombre y el apellido. Sí. ¿Cómo puedo hacer para separar esta información? ¿Quién me guía? Ay, perdón. Bien, esta es una de las primeras cosas que tenemos que saber hacer en Google Sheets, y es separar la información de una columna o de una celda en tantas como informaciones haya dentro de la primera, ¿sí? De la madre. Entonces, lo que voy a hacer en principio es clic derecho y voy a ingresar o voy a insertar una columna nueva, bien, al lado de esta, en donde voy a poner en la primera nombre y en la segunda apellido, ¿ok? ¿Por qué? Porque me interesa separar esta información que tengo aquí que no me sirve, ¿bien? Entonces, selecciono a todos los estudiantes que tengo incluidos en este listado, que son un montón, podría recortarlos, ¿sí? Y desde la información de datos, disculpen, aquí datos, fíjense que, aparece una opción que dice dividir texto en columnas, ¿bien? Entonces, cuando yo hago clic ahí, va a haber un separador. Tengo que identificar cuál es el separador que voy a utilizar, qué es lo que Google me va a tomar como momento de cortar la info. Y en este caso voy a poner simplemente que el separador es el espacio. Listo. ¿Qué acaba de pasar? Toda la información que yo tenía, digamos, junta en la columna A, se acaba de separar en columna A, B y C, si es que había una tercera palabrita, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Ahora bien, al mismo tiempo, ¿qué ocurrió? La información que yo tenía en la columna C, como no la había incorporado antes, como no le había dado espacio para que haya más de una palabra, se me ha borrado. ¿Bien? Entonces, cuando utilizamos el separador de información, ¿sí? o la división, o la opción de datos, dividir texto en columnas, tenemos que asegurarnos de dejar tantas columnas como información vaya a aparecer en ellas. No sé si me explico, si ha quedado claro esto. Sí, ¿no? Ok, por las dudas, porque a veces me complico al Pepe para explicar. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí vamos. ¿Bien? Genialísimo. A mí esta info ya no me interesa, así que a la pobre McGonagall la voy a quitar del mapa y a Black también. Chao. Ok, voy a borrar la columna, como ven es muy sencillo de hacer. Y entonces, ahora que ya tengo estas dos columnas con la información, las voy a achicar, porque no me interesa que quede tan separada la info. Y ahora vamos a lo importante, ¿no? O sea, cómo trabajar tablas con promedios. Y esta también es otra de las cuestiones fundamentalísimas con las que vamos a trabajar en Google Sheets. Cuando yo tengo la info de, en este caso, notas de trimestre para alumnos, ¿qué es lo que sí o sí tengo que saber hacer, muchachos? Tuki, promedio. Bueno, sí. O sea, si tengo notas, en algún momento de mi año voy a tener que promediarlas. Y entonces la función promedio es otra de las habilidades esencialísimas que ustedes van a tener que saber realizar en una hoja de cálculo en Google Sheets. Y hay dos formas de hacerlo, ¿sí? La primera es la más convencional, ¿sí? La manual, vamos a decir, que es haciendo clic en la celda en la cual quiero que el promedio se calcule automáticamente. Voy a agregar el signo de igual, paréntesis, selecciono cada una de las columnas con el más que corresponde. Bien, hasta acá vamos, ¿no? ¿Me siguen? Cierro el paréntesis, divido por 3 en este caso, y ya tenemos el hermoso promedio de Angélica Cole de 4,66. Fantástico. Ahora bien, ¿es una forma sencilla de hacer esto que acabo de gestionar? Con 3 notas no hay problema. El problema es que cuando son un montón es un bodrio. Entonces, la forma más sencilla de lograrlo es, nuevamente haciendo clic en la celda correspondiente, me voy al iconito de funciones. Y allí voy a seleccionar la que corresponde a promedio. Como ven, ya me aparece el cálculo que va a ocurrir
Y entonces lo único que tengo que seleccionar es las celdas que voy a incorporar en esta función, ¿sí? Si yo no quisiera trabajar con todas ellas, sino con solo algunas, es simplemente cuestión de seleccionar las que querramos utilizando el control más el clic, es decir, control más botón izquierdo del mouse, para, en lugar de seleccionar un intervalo, seleccionar algunas celdas. ¿Bien? Control, clic. ¿Ok? Entonces, voy a sacar todo esto porque definitivamente no es la información con la que voy a trabajar y vuelvo a seleccionar con solamente el botón derecho, perdón, botón izquierdo del mouse, las celdas con las que voy a hacer mi promedio. Enter. Y tenemos el promedio gestionado. Ahora bien, ¿tengo que hacer esto con absolutamente todos estos estudiantes? Es decir, en cada fila lo mismo. No. Hay una forma mucho más sencilla, que es esta. ¿Ven este recuadrito chiquitito, chiquitito que aparece aquí? Chiqui, chiqui. Ok. Si yo lo extiendo, miren lo que va a pasar. El promedio aparece automáticamente en el resto de celdas, pero en función de la información de esa fila. ¿Bien? Entonces, esta es una forma mucho más rápida para poder, de hecho, incluir esta función en toda la fila. ¿Ok? Perdón, en este caso en toda la columna. Entonces, lo único que debería hacer es seleccionar todas las filas y como ven, hola, hola, voy de vuelta, chicos. Ahora sí. Y como ven, cada uno de mis estudiantes entonces ahora tiene su promedio calculado. Automáticamente yo no me tengo que molestar por hacerlo de manera individual, ¿sí? Para cada alumno. ¿Hasta acá vamos? Sí. Ahora bien, esto está muy bien, está hermoso, ¿sí? Si quieren, después podemos ver cómo podemos recortar la cantidad de números aquí y dejar solo para que sean 2 decimales, que eso se puede hacer desde el botoncito de ayuda o de datos. Pero a mí, yo soy profe, y entonces necesito saber rápidamente quiénes de estos estudiantes aprobaron y quiénes de estos estudiantes no. ¿Cuántos? Me interesan los números. Pero soy una profesora muy visual. Entonces, la mejor forma para hacerlo, para mí, es trabajando con información coloreada. Entonces, yo lo que quiero ver es, rápida y visualmente, cuántos de estos estudiantes tienen efectivamente el año desaprobado y cuántos no. Y mi criterio es más de 7, menos de 7. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Tienen idea? Bueno, de hecho, es muy sencillo. Tengo que seleccionar toda la información a la cual le voy a aplicar un formato condicional. Bien, fíjense, lo único que hice fue seleccionar la columna en este caso, clic derecho del mouse, al final de todas las opciones, formato condicional. Cuando hago clic en formato condicional, me aparecerá una serie de reglas que yo puedo aplicar. Y en este caso, la regla que voy a aplicar es la siguiente. Si la celda... acá. Si la celda incluye un número, dar formato a celda si la información que incluye esa celda es mayor que 7. ¿Vieron lo que acaba de pasar, no? Sí. Bien, listo. Pero quiero agregar otra regla más. Si la celda tiene un número menor que 7, cambio el color para que sea más gráfico para todos. Listo. ¿Qué me queda sin agregar? Los 7 están exentos. Entonces, puedo, sin ningún tipo de problema, modificar ese formato condicional. Y claro, acá me doy cuenta, puse mayor que, no mayor o igual que.
Voy, cambio la regla, mayor o igual, listo, el 7 ahora está incluido. Se vio, ¿verdad? Y entonces yo, que soy una profe bastante visual, puedo ver rápidamente cuántos estudiantes, digamos, tener una especie de sentido de cuántos estudiantes terminaron el año bastante flojos. En este caso hice un trabajo bastante lamentable con estos alumnos. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Sí? Bien, entonces, luego aparece una función que es muy sencillita, es de formato, pero a mí realmente me gusta que las celdas con las que estoy trabajando estén separadas, ¿bien? Entonces, sencillamente dando clic en el botón de bordes, puedo editar cómo aparece esta información. Por otro lado, como cualquier otro producto de Google, puedo manejar la fuente con la que la información aparece registrada, ¿sí? Y cambiar el formato, ¿verdad?, del texto. En cuanto a formato, me refiero a fuente, diseño, tamaño de la fuente y demás cuestiones. Ahora bien, yo voy a hacer algo que está por fuera de lo que... voy a incluir sencillamente más información, porque de hecho esto en lugar de ser trimestres son notas. Bien, entonces esta es la nota 1 del estudiante, nota 2, nota 3, pero resulta que estas notas las voy a duplicar. ¿Por qué? Porque lo que necesito es probar otra función muy importante, que es la de, permítanme que voy a hacer algo medio aburrido para ver, que es simplemente copiar y pegar la información para que haya más datos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa acá? Si yo tengo la hoja de cálculo así, ¿puedo ver el promedio final del alumno? No. Entonces, ¿qué función me permitiría o qué cuestión o qué aplicación de Sheets me permitiría moverme por la hoja de cálculo e ir analizando cada una de estas columnas, pero sin perder el nombre del alumno, que es la segunda columna? Lo que puedo hacer es aplicar a esta hoja de cálculo una regla de inmovilización desde la opción Ver, Inmovilizar. Yo lo que quiero es que por más de que yo me mueva por esta hoja de cálculo, esté frisada la columna 1 y 2, porque quiero ver siempre el nombre y apellido de mi alumno, mis alumnos. Entonces voy a ir a 2 columnas, tuki, y como ven que aparece una pequeña línea gris entre la columna B y la columna C. Bueno, esto implica que el frisado está activo. Entonces, si yo me muevo por la hoja, fíjense lo que va a ocurrir. Puedo moverme tantas veces como lo requiera hacia la derecha de la hoja, pero el nombre del estudiante me quedó frisado. Por lo tanto, yo sigo pudiendo ver con claridad a quién le corresponde cada valor, a cada dato. ¿Bien? El frisado no es una función que ustedes vayan a tener que saber para el examen de nivel 1, pero sí es útil para el trabajo cotidiano. Por lo tanto, de no haberlo aplicado hasta ahora, bueno, un datito simplemente de educador nivel 1 que puede servirles en el día a día. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Ok. Bueno, ahora bien, tenemos toda esta información. Pero a mí, honestamente, me preocupan mucho los estudiantes cuyo apellido, no sé, mejor, los estudiantes que se han sacado menos de 7 en la primera nota del trimestre. Porque esa nota, esa actividad era un diagnóstico y por lo tanto estos son mis estudiantes más flojos, ¿sí? Yo tengo que prestarles particular atención. ¿Puedo filtrar la información de mi hoja de cálculo para solamente ver en pantalla a los estudiantes que han recibido una calificación menor a 6 o bueno, menor a 7 en la nota 1? Sí, lo puedo hacer. Y para eso, y déjenme que voy a poner en negrita los nombres porque si no, ¿ok? No puedo avanzar. Lo único que tengo que hacer es seleccionar cualquier
cualquier celda de la primera fila e irme a este botoncito medio extraño, es como un embudo, ¿sí? Que se llama crear filtro. Voy a ir ahí, voy a hacer clic ahí. Y como ven, ahora tengo toda la hoja de cálculo teñida de celeste porque ha sido seleccionada la información y las filas y columnas aparecen en verdecito claro. Eso implica que hay filtros activos. ¿Bien? Y como ven, al final de cada celda de la primera fila está este pequeño embudito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Al hacer clic en él, puedo filtrar. ¿Bien? Y puedo filtrar de varias formas. Una forma es seleccionando concretamente cuáles de los contenidos de esta columna se van a mostrar en pantalla. Ejemplo, yo solo quiero ver a los alumnos que se sacaron 2, 3 o 4 en esta actividad. Bueno, al parecer son un montón, les fue bastante mal. Entonces yo puedo trabajar con estos estudiantes en particular para diferenciar o lo que fuere. En el caso concreto de esta sesión, lo que nos importa es que acabamos de filtrar información. Ahora, ustedes están en la hoja, ¿o no? Ustedes no querían trabajar como mis colegas, no están interesados en solamente ver a los estudiantes que se sacaron 2, 3 o 4, porque de hecho ustedes están trabajando con los que se sacaron más de 6. ¿Es posible que tanto ustedes como yo activemos filtros al mismo tiempo y no le editemos la hoja al resto de profes que están viendo esta hoja de Sheets? Sí, con algo relativamente nuevo de Google Sheets que se llama vista de filtro. Entonces, les voy a mostrar cómo lo hago y pueden ustedes verlo y comparar cómo se ve en mi pantalla en Meet y qué es lo que ustedes ven en el archivo compartido. ¿Bien? Entonces, voy a sacar cualquier filtro para que no haya perturbaciones de ningún tipo. Ok, perfecto. Y entonces yo voy a hacer clic aquí, en el botón que está justo al lado de los filtros, ¿bien? Y que se llama crear una nueva vista de filtro. Boom. Hola. Ahí va. Nuevamente yo estoy trabajando y lo que quiero es solamente trabajar con los que se sacaron 5. A ver, 5, a ver quiénes son. Ah, bueno, perfecto. Es una lista de 3 estudiantes. ¿Qué ven ustedes en pantalla? En la que estoy presentando en Meet. Mi vista de filtros. Es decir, estos 3 estudiantes que se sacaron 5 en la nota 1. Pero ¿qué ven ustedes en el archivo compartido? Todo. ¿Bien? Entonces, podemos estar trabajando colaborativamente en una hoja de cálculo sin molestarnos entre nosotros. La información se va a actualizar igual. Si yo actualizo acá y en lugar de 5 al estudiante le pongo un 8, ustedes van a ver cómo Draco Malfoy ahora tiene 8. ¿Bien? Pero no van a ver mi filtro de estudiantes con 5, que puede molestarlos porque ustedes quieren trabajar con otros alumnos. ¿Ok? Fíjense, a Draco lo ven ahora con 8, ¿o no? Claro, pero yo en realidad lo tengo en una selección de alumnos. Esto es algo particularmente útil. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas del trabajo con Google Sheets está en que al trabajar con información, en el trabajo colaborativo se generan problemas, digamos, en el trabajo colaborativo sincrónico se generan problemas. Entonces, si hay mucha gente trabajando sobre una misma hoja de cálculo, esta función de vista por filtros puede ayudar a que el solapamiento sea menor y entonces que el trabajo sea más fluido, básicamente. ¿Ok? Sin molestarse los unos a los otros. Obviamente, si estamos haciendo gráficos y cambiamos la información, es obvio que nos va a aparecer a todos, ¿bien? ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos? Ok, voy a sacar la vista de filtros. Y entonces ahora vamos a lo heavy, ¿ok? Los gráficos. O sea, ¿qué hacemos con toda esta información? Entonces, nivel 1, nivel 2. Si a ustedes se les pide hacer una tabla de información random en
Google Sheets en sus exámenes, señores, no se preocupen por la edición de ese gráfico. Con tal de que lo incluyan en la hoja, con tal de que lo incluyan en el examen, será suficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer para nivel 1? En el nivel 1, lo que se nos va a pedir es, como mucho, una tabla, un gráfico, perdón, o de torta, un pie chart, o, en todo caso, una tabla de columnas, ¿sí? Entonces, un gráfico de columnas. Entonces, lo único que voy a tener que hacer es leer bien la instrucción del examen y si a mí me piden que haga un gráfico con las notas de la primera entrega, ¿sí? O con la primera entrega de los alumnos, lo único que tengo que hacer es seleccionar el rango de información que voy a incluir en mi gráfico, ¿sí? Y entonces tengo dos opciones. O ir al botón insertar y desde insertar hago clic en la opción de gráfico, o algo incluso mucho mejor, que es selecciono la información y ven este botón muy fruta que aparece abajo a la derecha que se llama explorar. Este botón fruta es lo más lindo que tiene Google Sheets. ¿Por qué? Porque me resuelve. Porque me dice, para esta información que yo acabo de seleccionar, cuáles son los gráficos que me permitirían en todo caso hacer un mejor análisis. ¿Es siempre útil? No, no es siempre útil, por supuesto que no. Pero en muchos casos me resuelve. Y en este caso en particular, fíjense que yo lo que puedo hacer es sencillamente una tabla básica, una tabla de promedios o un análisis de notas. Entonces, lo que voy a hacer para el análisis de notas, un histograma de notas, por ejemplo, es simplemente, como ven, seleccionar el tipo de gráfico que quiero incluir en mi hoja de cálculo, ¿sí? Y hacer clic en insertar gráfico. Inmediatamente después, este gráfico me va a aparecer, ¡pum!, como un pop-up en pantalla, ¿ok? Como una imagen inserta, que se va a modificar en función de los datos que yo agregué. Por lo tanto, son todos cuadros o gráficas vivas. Si la información se modifica, el gráfico también. Entonces, en este caso, lo que tengo es básicamente una tabla que me indica que alrededor de 10 o, vamos a decir, unos 12 alumnos, ¿sí?, tienen una calificación entre 2 y 2,94. Honestamente, el criterio 2,94 es un poco, vamos a decir, pedorro. Puede ser, sí, claro que sí, pero es una forma de hacer el gráfico, ¿sí? Sin embargo, también lo que puedo hacer es bastante simple también seleccionar las columnas de apellido, perdonen, voy a seleccionar ahí, apellido y promedio, y voy a ver qué tablas o qué tipos de gráficos me indica el botón de explorar que puedo hacer. Bueno, nuevamente histograma, nuevamente un promedio, pero aquí es un promedio con apellido. Entonces, lo que puedo hacer es seleccionar a mis alumnos y las primeras 3 notas, y como ven, la barra de explorar se modifica automáticamente, ¿bien? Y entonces acá lo que puedo ver es para cada alumno qué nota se ha sacado. Pero claro, ¿cuál es la tabla para ver alumnos y calificaciones? ¿Alguien se anima a decir el nombre de la tabla terrorífica del nivel 2? Señores, tal vez es como el cuco. Acá no estamos en Hogwarts, así que no es necesario decirle el innombrable. Se trata de la tabla dinámica o de la pivot table, que en todo caso es lo que odiamos todos profundamente. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer es ir a insertar gráfico. Hola, insertar gráfico. Bueno, da igual, tabla dinámica. Ahí está, apareció. Disculpen, che, miren, ustedes que decían, qué malos que son. Acá lo que tenemos es un tipo de tabla que definitivamente no es la tabla dinámica, pero que es la que quiso aparecer.
¿Ok? Sheets me dijo, ok, no, mejor esta tabla. Dale, adelante. Entonces acá lo que tenemos es información de alumno y cada una de las 3 notas. Esto, honestamente, a menos que sea muy poca gente, no sirve de nada, ¿ok? Pero es una tabla o una función que en todo caso ustedes pueden hacer sin problemas. Voy otra vez y desde el botón de ayuda, y lo estoy usando a propósito para que vean que de acá podemos disparar a cualquier lado, voy a poner tabla dinámica. Fíjense que aparece Tuki, tabla dinámica. Para crear una tabla puedo hacerlo aquí mismo en esta hoja o puedo hacerlo en una hoja nueva. Da lo mismo en el examen en donde lo hagan, yo personalmente voy a elegir una nueva hoja para que sea como más sencilla la transferencia de información. Entonces voy a darle al botón de crear. Hola. Bien, perfecto. Y ahora tengo que seleccionar cuáles de todos los datos que aparecen en mi hoja 1, ¿bien?, van a aparecer en esta tabla dinámica. Antes de hacerlo, un simple comentario. Miss, ¿para qué sirve una tabla dinámica? Lo único que podemos lograr con una tabla dinámica es una selección y procesamiento de datos más rápido que el de seleccionar filtros, poner fórmulas y analizar la gráfica, o mejor dicho, la tabla madre, que en nuestro caso es lo que se llama hoja 1. Entonces, lo que podemos hacer es rápidamente ver qué información va a aparecer en las filas y qué información va a aparecer en las columnas. Entonces, en este caso puntual, yo lo que quiero es que en esta tabla, en la fila, aparezca solamente la columna apellidos. ¿Bien? Acaba de aparecer. Y en la columna, que aparezca el promedio no, los valores. Entonces, vamos a promedio. ¿Qué vemos acá? Una tabla muy sencillita, en la cual la suma de los promedios, está bien, no, esto va a estar mal calculado porque elegí información que no tiene nada que ver, pero lo que va a aparecer aquí es el alumno, ¿bien?, y la suma de los promedios que haya tenido este alumno. Como yo solo seleccioné una filita, definitivamente no va a haber información. Pero yo puedo modificar los valores de las filas y las columnas, ¿bien? Modificar cómo la información de la tabla dinámica va a gestionarse entre sí, si vamos a sumar filas, si vamos a sumar columnas, si las vamos a promediar. Y entonces, rápidamente, esta tabla se convierte en un ejercicio de análisis de información mucho más veloz. ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? Voy a dejar de compartir. Preguntas. ¿No? Lo de la tabla dinámica tengo que practicarlo. Totalmente. Como Solo que- funciona cuando lo practicas. Sí, me quedó ahí, ¿me entendés? Pero me falta. Lo que no entiendo es, lo que pasa es que para mí todo es nuevo, porque yo jamás usé esto, para nada, Obvio. no lo uso. Entonces no entiendo la diferencia entre la tabla dinámica y el coso, no sé para qué la hacen. ¿No les sirve lo primero? ¿Para qué siguen agregando? No, lo que ocurre es que vos lo que podés hacer con una tabla dinámica es procesar la información más rápido. Entonces vos, por ejemplo, te pongo esto, Gaby. Tenés un listado de todos los alumnos del colegio y celdas por cada uno de los libros que el alumno tiene prestado. ¿Sí? Entonces vos lo que podés ver, y luego de cada libro prestado, hace cuánto tiempo que ese libro está prestado. Es decir, vos podrías ahí como chequear cuán vencido está el préstamo. ¿Bien? Entonces la tabla dinámica te va a permitir hacer un cálculo de cuántos libros debe cada estudiante, simplemente seleccionando la fila, al crear la tabla, la fila de los estudiantes
y la sumatoria de los libros que tiene vencidos. Entonces, no tenés que filtrar la hoja madre. Esa hoja con toda la información queda así. Lo que vas a tener en la tabla dinámica es solo la información que vos necesitas. Este alumno debe 4, este alumno debe 8. Está bien. Es eso. Claro, a mí como me lo hace el programa, no, es como que no lo... No, lo sé, pero te estoy poniendo un ejemplo del campo sí, como para que lo pueda entender. sea más familiar, ¿no? Pero, claro, como para que sea un poquito más familiar. Sí, entonces, cuando nosotros trabajamos con Sheets para el nivel 1, básicamente lo que ustedes deben poder hacer es la gestión de una tabla, es decir, gestionar un promedio, gestionar una suma de calificaciones, gestionar una cantidad de estudiantes aprobados o desaprobados, fin. Para el nivel 2, a esas instrucciones o a esas habilidades se le suma el uso de alguna que otra función muy similar a la de suma o promedio, que tiene que ver con, bueno, filtrar la información, ¿ok? Generar vista de filtros, filtros en general y vista de filtros, ¿sí? Saber usar esas dos aplicaciones. Importar información, que eso no, en general en el examen no se hace, por eso no se los muestro en este momento, pero sería en todo caso sencillo, y traquear la información de un estudiante haciendo esto, tablas dinámicas o filtrado o promedio o edición de gráficos. ¿Ok? Mi pregunta es, por ejemplo, a mí me habían compartido un listado, estaban averiguando una cosa la gente de desarrollo y me lo compartieron para ver si yo lo podía averiguar. A mí me da miedo de ingresar, o sea, primero porque no lo sabía hacer bien, ¿viste? Y tenía miedo de agregarlo y que se desbaratara todo y no. ¿Cómo se hace eso? Si ellos no entiendo la pregunta, perdón. Tal vez porque no lo sé hacerte, o sea, tengo que empezar de cero. De nada, Caro, por favor. Adiós. Claro, eso. Tenía un listado y había que agregarle unas fechas, ¿no? De alumnos que habían recibido el premio, ¿cómo es la beca? Y yo tenía miedo de ingresar y hacerle un desastre y que quedara así. Cuando te dan permiso para editar, ¿qué podés hacer? ¿Volver atrás cuando te equivocás? Yo no sé trabajar con Excel, la verdad es que no. Bueno, esto no es Excel para empezar, porque te me está yendo de producto. Claro, bueno, yo no sabía trabajar. Acá Google te escucha y ¡za! Tabla. Pero por eso yo no trabajaba. No. Te digo, cuando vos sos editor de un documento, lo que podés hacer es modificar absolutamente todo, ¿bien? Y cada vez que vos das atrás a una orden, das atrás a una orden que hayas dado vos. Ah, está bien, está bien. No gestionás un volver atrás de versiones generadas por otros colaboradores. Está bien. Entonces, si yo modifico algo, lo que voy a estar, digamos, cancelando o anulando son mis acciones y no las acciones que haya hecho alguien en paralelo a mí. Ah, está bien. ¿Ok? Está bien. Eso para empezar. Y por otro lado, es importante que sepan que hay una función nueva, vuelvo a mostrar pantalla para comentarlo, hay una función nueva que apareció hace muy poquito y que de hecho hasta tiene el iconito de nuevo, que es este, miren, cuando yo voy a una celda cualquiera, ¿sí? Y doy clic con el botón derecho del mouse, miren lo que aparece, mostrar historial de cambios. Lo que en un Google Docs es la vista del historial de la edición del documento, ¿sí? En Google Sheets también aparece, pero es muy difícil rastrear los cambios celda por celda. Y entonces, por esa razón, se incluyó ahora esta nueva función, vamos a decir, que es, como dije, reitero, el mostrar historial de cambios. Al hacer clic en él, lo único que voy a ver es que yo agregué un 2, porque no hay historial. Sin embargo, voy a ver si, creo que la de Draco estaba todavía modificada. A ver. No, perdón. Ahí vamos. ¿Ven? En la celda en la que yo había puesto un 8,
¿sí? Fíjense que primero tengo el 5 que agregué, luego tengo el 5 por el 8 y luego tengo el 8 por el 5. Y todos estos cambios los hice yo. Si vos, Gaby, hubieras hecho cambios, yo iba a ver cómo mis cambios y los tuyos se van dando. ¿Ok? En el caso de que estuviéramos trabajando de manera colaborativa y vos no hayas hecho nada. Cualquier cambio que vos incluís aparece en esta historial. ¿Ok? Sí, está bien. Pero si suponte yo cambio esto porque de repente te confundís, no sé, y de repente pones un 9, yo personalmente puedo darle atrás, bien, y listo. Si vos estuvieras trabajando en paralelo a mí, vos vas a ver el cambio, pero yo no voy a hacer nada con eso, no puedo modificarte lo que vos estás yendo para atrás, ¿ok? Lo que vos estás cambiando hacia atrás. Está bien. Porque los historiales son individuales. El historial de cambios es individual. ¿Puedo hacerte una pregunta, Belén? Oye. Nosotros en educación física usamos mucho el registrar distintas marcas, pero nosotros no buscamos un promedio, sino que un día testeamos, tenemos una marca, otro día testeamos, tenemos otra, y por ejemplo tenemos 5 marcas. Y lo que queremos... Ay, se trabó, soy yo. Se trabó, ¿no? Sí, se trabó. Paulita, ¿me congelé, repetís ¿no? la pregunta que se trabó la conexión? Sí. Nosotros registramos distintas las marcas. Tenés sí. 5, pero no las querés promediar. Hasta ahí fue. Lo que quiero es la mejor. Que me aparezca en la última columna cuál fue la mejor de las 5. Sí, perfecto. Lo que podés hacer es, dependiendo del tipo de marca, digamos, si ustedes a lo que aspiran es que el tiempo sea el menor, entonces lo que vos haces es formato condicional entre las celdas A H, seleccionar con color verde cuál es la más baja. Bárbaro. Si es el lanzamiento, la más alta, porque ahí vamos a... Bueno, claro, perfecto. Dependiendo, sí. Pero eso se hace también configurando reglas, ¿sí? Desde el formato condicional. Botón derecho, debajo de todo, formato condicional. Ok, bien. Bueno, bárbaro, gracias. No, por favor, un placer. ¿Más dudas o preguntas o comentarios? Belu, sí, yo. En el colegio de la tarde tenemos una planilla colaborativa para que todos carguemos las notas ahí y las notas conceptuales y dirección vea todo a la vez. Tuvimos 2 compañeras que no sabemos realmente qué es lo que hicieron, pero es como que descargaron el sheet, lo editaron en su tiempo, en su aplicación, en su dispositivo y lo volvieron a subir. Y nos borraron absolutamente, o sea, como que actualizaron el documento. Yo me metí en historial ver últimas modificaciones y lo que hice fue, sacar el documento que habían subido. Obviamente las maté porque tuvieron que volver a cargar todo. Pero ¿hay algo que impida que se vuelva a subir el documento? O sea, lo que pasa es que no se edite. No, porque el problema es este. Ellas trabajaron en el modo offline. Sí. Pero el modo offline y la colaboración sincrónica no se llevan bien. No. Entonces, lo que deberían haber hecho en todo caso, si iban a trabajar en modo offline, es copiar su sección del documento, hacer una copia, hacer una copia del documento con su información o con sus hojas. Materia, sí. Sí. Trabajar eso offline y luego subir la información actualizada en el documento. Claro, copiar y pegar, en todo caso. Pero cualquier trabajo que se haga offline, en el momento en el que se sube, digamos, a la nube, anula cualquier otro cambio que se haya hecho. ¿Por qué? Porque es la versión más nueva. Claro, o sea, subieron esa versión una planilla implica cambiar todo. Claro, suponete, la descargaron el jueves y el viernes la mayoría de las maestras cargamos los conceptos. Claro, sí. Cuando subió eso se nos borró absolutamente todo, a todas. Sí, totalmente. Muy mala y volví la versión para atrás, pero bueno. Beatriz, sí. Perdón, Marian.
Pensé que se iban a complementar, disculpen. Marian, No, sí, pregunta capaz tonta, sobre lo que está diciendo Marian, Sí, ¿no sí. queda de todos modos en el historial lo que Sí. no era offline? sí, por sí, eso- sí, sí, queda en el registro. Por eso está bueno eso, el historial. Claro, Sí, sí. descubrimos quién había cambiado el documento original. O sea, el tener permiso de edición es un problema. Porque en realidad todos podemos hacer todo, hasta eliminar el documento. Y sí. O sea, es 100% confianza. Entonces, en ver el historial de cambios, descubrí qué profesora era la que había subido la versión vieja, digamos, o sea, era o perder las notas de ella o perder las notas de todas. Entonces, bueno, perdón, pero decidí perder las notas de ella. Obvio. Pero bueno, listo. Quería sacarme la duda si había alguna forma de bloquear esto y que solo, digamos, le demos el marco de podés modificarlo colaborativo o online. Y no hay chance. ¿Sabés qué pasa? El problema está en que el trabajo offline no depende de la institución o del dueño del archivo, sino del editor. Claro. Entonces, cada uno de nosotros, si tiene activa esta función que muestro en pantalla, si tenemos activa la función de trabajo offline, archivo, activar acceso sin conexión, ya está. Es decir, yo no tengo esta opción aquí porque soy la propietaria del documento, tengo esta opción porque soy usuaria de Sheets. Claro. Entonces, por esa razón, ustedes no pueden gestionar sobre el uso de este derecho de trabajo sin conexión. Claro. Gracias, Okay. Carlos, por participar. Les pido luego, sí, como siempre, que me den su feedback a ver si hay algo que puedo seguir mejorando y demás. Gracias, Carlos. Sí. Adiós. Gracias. Eso para responder a tu dudilla, Marian. No, lamentablemente no hay forma de gestionar trabajos paralelos y que no se superpongan. Es la lógica del laburo colectivo, ¿no? Mis miedos no eran infundados. No, realmente Claro, me daba realmente Sheets es lo más complejo, digamos, de trabajar, pero porque se trata de trabajo con datos y entonces es lo que está tal vez más alejado a nuestro rol, pero hasta ahí, digamos, hasta ahí, porque manejamos data. Sí. Pero sí es lo más ajeno, sí, es cierto, y por lo tanto hay que practicar más. Claro. Sí, totalmente. De hecho, tu duda, Gaby, me hizo acordar de eso, que fue un drama. Claro. Fue un drama. Porque, de hecho, vos podés entrar y cambiar la nota a cualquiera de tus compañeros, y el que no está canchero con Sheets no sabe que hay un historial de cambios. O sea, personas malintencionadas te pueden arruinar tu trabajo. Claro. Entonces, sí, pero bueno, intentemos pensar que eso no ocurre. Hay que pensar mal de vez en cuando. Yo lo que hice para quedarme tranquila es después de que cargué lo mío, me hice una copia. Claro. Entonces, me lo descargué en la compu, re maniática, y en mi drive. Pero bueno. Sí, pero atención con esto, porque yo en el documento mostré una sola hoja, ¿sí? Pero ustedes en el documento, cuando es un documento así como fuertemente colaborativo, con mucha gente trabajando sobre él, lo que pueden hacer es proteger las hojas, ¿bien? Y dar acceso individualizado a cada docente o grupo de usuarios a determinadas hojas del documento. Esto se hace desde la hoja, ¿sí? Haciendo clic en el triangulito al lado del nombre. Proteger hoja. ¿Sí? Y entonces, al proteger esta hoja, lo que hacemos es, bueno, en fin, generar intervalos y compartir hojas en lugar del documento entero. Mira, yo voy a practicar ahora precisamente porque la gente de JSTOR me envió todo el listado por título y por colección de ebooks, que es, la hoja es así, ¿viste? Y como no sabía utilizarla, tenía miedo, digo, a ver si todavía toco algo y no podía ver, mira, tengo para practicar un montón, porque, viste, vas viendo el título, querés filtrar, querés sacar, tengo para hacer un montón en esa hoja, así que... Está bien, perfecto. Y no la tocaba, porque digo, ay,
iba casilla por casilla a ver si le borro algo, hago algo, ¿viste? Sí. Así que está buenísimo, sí, porque aprendes a manejarte, porque, o sea, si no, se te pierde la información, ¿viste? Era tan larga. Claro. Era una Sí, la opción de proteger intervalos u hojas puede funcionar. Hojas. Entonces, lo único que haces es hacer clic ahí y luego, dentro de la regla, indicás, bueno, quiénes van a tener acceso, si es un acceso genérico o si algunos usuarios van a poder trabajar sobre cada uno de los intervalos que vos armes. Claro, buenísimo. Y ahí no hay mala intención, ahí ya está, no se puede editar, queda en modo de lectura, básicamente es eso. Claro. Habilita modo de lectura o edición dependiendo de la página a la que vos accedas. Perfecto. Es eso, nada más. Bueno, chicas, gracias por participar. Esta sesión sí ha sido grabada, por lo tanto, así como está, se sube al canal de YouTube por si luego quieren revisar algo o dejar sus comentarios ahí. Ponele el pip, cuando digo Excel, pon pip. Un acto fallido. Yo, de hecho, si se fijan, al principio estuve todo el tiempo diciendo hoja de cálculo. Adivinen de dónde sale ese nombre. Bueno. La cuestión es que esto se sube al canal del GEL y luego, si quieren, pueden revisarlo allí. Y lo que sí les va a llegar en un ratito más es una hojita, un gracias por participar, con el formulario de feedback, que como siempre les pido si lo pueden completar para que yo pueda seguir mejorando esta serie de focus groups. Y el último, que es la semana que viene, es para todos aquellos que quieran saber qué onda ser entrenador certificado de Google. Así que eso es todo. Les agradezco mucho por estar y nos vemos la semana que viene. A vos, Belén. Muy clara. Chau. Nos vemos.